El objetivo de esta videoclase es aplicar la regla de Sturges para crear número de intervalos en una tabla de frecuencias de datos agrupados. Entonces, se realizó una encuesta a 64 estudiantes del grado 11.3 sobre sus edades. Ahí tenemos los datos que arrojó la encuesta y nos preguntan cuántos números de clase o intervalos se deben crear para agrupar los datos según la regla de Sturges. Y allí tenemos entre paréntesis la regla de Sturges. Esa C nos está hablando del número de intervalos. Y es igual a 1 más logaritmo en base 2 de m. Esa m me representa el número de datos que arroja la encuesta. Entonces, simplemente allí es aplicar esa fórmula con los logaritmos para hallar la respuesta correcta. Allí tenemos 4 opciones de respuesta. Tenemos A, nos dice que son 5 intervalos, B, 8, C, 7, D, 6. Pero tenemos que la encuesta arrojó 64 datos y estos 64 datos necesitamos agruparlos en intervalos. Entonces, para poderlos ubicar en esta tabla de frecuencias. Entonces, los intervalos son estas filas. Estas filas son los intervalos. Y aquí esta tabla de frecuencias nos aparece con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 9 intervalos. ¿Sí? Esta semi significa el número de intervalos que hemos calculado. Pero realmente no sabemos cuántas filas debemos crear para agrupar esos 64 datos. ¿Sí? Entonces, por medio de esta regla de Sturges, hacemos el cálculo y realmente en forma muy precisa nos va a arrojar si creamos 5, 6, 7, 8, 9 o 10 filas. Esa es la intención de esa regla de Sturges para poder crear las filas o los intervalos en la frecuencia, en la tabla de frecuencias de datos agrupados. Bueno, tenemos los 64 datos que vamos a agrupar en intervalos. Entonces, para calcular el número de intervalos que necesitamos en la tabla de frecuencias, calculamos con la regla de Sturges. Ya decíamos que esta C es el número de intervalos y que es igual a 1 más logaritmo en base 2 de m. Esta m representa el número total de datos. Entonces simplemente vamos a sustituir. Entonces decimos que el número de intervalos es igual a 1 más logaritmo en base 2 de m. M es el total de datos, que sería ¿qué? 64. Simplemente ustedes en la calculadora pueden coger, aplican logaritmo en base 2 de 64 igual, y a ese resultado le suman 1 y nos da el número total de intervalos. Pero la idea es llevar esto a las pruebas saber, donde usted no puede utilizar la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger este número, que es el argumento, y lo vamos a descomponer en factores primos. Esto es para aplicar propiedades de logaritmos, con la finalidad de llevar este argumento, llevarlo a esta misma base para aplicar propiedades de logaritmo. Entonces descomponemos en factores primos. Entonces decimos mitad de 34, de 64, 32, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, y mitad de 4, 2, y mitad de 2, 1. ¿Cuánto nos dio esta descomposición? ¿Cuánto nos dio? Nos dio base 2 y contamos cuántas veces se repite el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que me da 2 a la 6. Quiere decir que tener 64 es lo mismo que tener 2 a la 6. Mira que aquí logramos que esta base de este 64 sea igual a la base del logaritmo.
con la finalidad de que las propiedades de los logaritmos nos ayuden a resolver este problema sin necesidad de la calculadora. Entonces decimos, el número de intervalos es igual a 1 más logaritmo en base 2 de 64, que es 2 a la 6. Entonces aquí aplicamos propiedades de los logaritmos. Aquí aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia, donde este 6 baja y multiplica toda la base. Entonces nos queda c es igual a 1 más el exponente que baja y multiplica al logaritmo en base 2 de 2. Ahora, sabemos por propiedades de logaritmos que el logaritmo de un número que tiene la misma base, ¿sí? Miremos aquí que este argumento 2 es la misma base del logaritmo. Entonces la propiedad nos dice que cuando tenemos el logaritmo de una base igual al argumento nos da 1. O sea que este logaritmo en base 2 de 2 vale 1. Si tuviéramos logaritmo en base 10 de 10 vale 1. Si tuviéramos logaritmo en base 3 de 3 vale 1. Entonces continuamos. El número de intervalos es igual a 1 más 6 que multiplica el logaritmo en base 2 de 2. Como ya conocemos las propiedades, no necesitamos la calculadora. Esto para presentar pruebas a ver. Entonces esto nos daría 1, 6 por 1. O sea que C, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 6 por 1, 6. O sea que C es igual a 1 más 6, 7. Quiere decir que el número de intervalos que debemos crear en la tabla de frecuencias para agrupar esos datos son 7, o sea, 7 filas. Ya tenemos una ventaja, una opción de crear la tabla de frecuencias con los 7 intervalos. No siempre el número de intervalos nos va a dar un número entero. Van a haber ocasiones donde el número de intervalos nos da un entero con decimales. Entonces yo no puedo crear un número de filas que diga 5,32. Yo puedo crear exactamente 5 filas, 6 filas, 7 filas, 8 filas. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a suponer que acá el resultado me dio 5,32. Entonces, ¿qué hacer? Entonces la regla dice que debo aproximar esta cantidad al entero impar más próximo, al número impar más próximo. Si usted se va hacia la derecha, el número impar más próximo no sería el 6, porque este entero sería par. Entonces el más próximo sería el 7. Hacia la izquierda tendríamos que, si vamos mermando 5,31, 5,30, 5,29, 5,28, irme aproximando, me puedo aproximar ¿a dónde? Al 5. Entonces miremos hacia la derecha si es más próximo que hacia la izquierda. Notamos aquí que hacia la izquierda es más próximo, ¿sí? Debemos aproximar al entero impar más próximo. Entonces, aquí en este caso, C, ¿qué sería? Si nos hubiese dado 5,32, entonces sería 5. Quiere decir que crearíamos 5 filas o 5 intervalos. A continuación vamos a pausar el video y vamos a realizar la siguiente práctica.